bienvenidos a otra entrevista en esta sección intitulada Entrevista con la experta. En esta ocasión nos acompaña una doctora con una trayectoria impresionante y realmente es una experta, la doctora Mónica Velázquez Sandoval. Voy a ser breve porque su currículum es muy extenso, pero mencionaré que es licenciada y maestra en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa, y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido ponencias tanto a nivel nacional como internacional y además ha participado en diversos eventos académicos especializados en la historia colonial. Sus líneas de especialidad son historia sociocultural, historia de las mujeres, la cultura política indígena novohispana, la impartición de justicia y el sistema jurídico en la Nueva España en la época colonial. Algunas de sus publicaciones más trascendentes son Los intérpretes otomís y su auxilio al gobierno virreinal, en Brambalina Paz, Rosa y René García Castro como coordinadores, El protagonismo y estrategias de sobrevivencia, Los otomíes en la historia de México, publicada por el Colegio Mexiquense en el año 2022. La hacienda y sus oficios, trabajar en el campo en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII en Historias 2022. También ha escrito artículos relacionados con las mujeres de la Alcaldía Mayor de Cuernavaca frente a la legislación y a las instancias jurídicas coloniales en el siglo XVIII, en la obra intitulada Constituciones y Legislación en México, aproximaciones desde los estudios regionales a los 100 años de la Constitución de 1917, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, específicamente el Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Regionales en el año 2020. Sean muy bienvenida, querida doctora Mónica Velázquez Sandoval, quien en esta entrevista nos ilustrarás sobre las rebeliones femeninas en la Nueva España en el siglo XVIII. A manera de resumen que iré intercalando a partir de las respuestas que nos vas indicando. Me gustaría preguntarte, ¿por qué estudiar a las mujeres en la colonia cuando de manera generalizada se sabe que era un mundo completamente de hombres? Híjole, Ángeles, pues el tema de las mujeres me apasionó desde el ámbito familiar, pues ahí nace. Y ya en la formación como historiadora, el mundo colonial me fascinó. Y fue una lectura de William Taylor sobre las rebeliones en el siglo XVIII de los indígenas, cuando veo un caso de unas indias en Oaxaca, que en un tumulto ellas eran las que provocaban a los hombres para que fueran al tumulto, para que se levantaran en contra de los españoles. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo estas mujeres? Digo, no entiendo, o sea, ¿por qué ellas son las que se ven más agresivas en el aspecto, sí violento, pero también exigiendo justicia, exigiendo un trato distinto? Y ¿qué pasa? Fue ahí donde nació mi interés y dije, voy a estudiar las rebeliones femeninas. Voy a estudiar a las indias en particular, porque era una sociedad o una calidad social, como se le decía en ese momento, jurídicamente, pues que también la historiografía le llamaba vulnerables, ¿no? Entonces tenía dos vulnerabilidades, el ser indias y ser mujeres. Entonces dije, ¿qué está pasando en un mundo de hombres? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en los tumultos? ¿Qué están haciendo en la política? ¿Qué están haciendo en la economía? ¿Por qué las veo litigando en cada paso que yo daba en las fuentes jurídicas de la época? Me las encontraba. Entonces decía, no, es que aquí hay algo que la historia no ha mirado. Entonces me empecé a dar cuenta que esto de ser esas mujeres indígenas, sometidas, sumisas, vulneradas, ¿no? Pues no, resulta que no. Resulta que eran mujeres muy, muy, muy integradas a la sociedad, ¿no? Muy involucradas en la realidad que corresponde a la época,
más allá de que pensemos que es un momento colonial, es un momento de conquista, es un momento de españoles, es un momento de varones, pues resulta que no es del todo, Alma. Eso es bien interesante de este tema que yo te agradezco mucho que me permitas compartírtelo y con tu proyecto y tu público, porque es algo que no se dice. Es decir, estigmatizamos, hay estereotipos en función de determinadas épocas y hemos estado transmitiendo ideas de esas mujeres sometidas, de esas mujeres sumisas, y que no era eso, o sea, no para nada. O sea, no dudo que hubiera mujeres con poca relevancia, pues, como las quisiéramos ver hoy por hoy. Ese es el asunto. El presente quiere ver, y el presente femenino quiere ver a esas mujeres como hoy que hablamos de empoderamiento, ¿no? Pero no, o sea, la época era distinta y también la hemos tachado esa época de patriarcal, ¿no? De toda esta atmósfera dominante por el varón, y no era del todo así, no por los indios en específico. Claro, querida doctora Mónica, como tú misma lo has planteado, pues la época colonial se presenta en la historia de México como un momento de dominación y control económico, político y social. Y pues en este panorama pensar de las mujeres en aquel momento pues parece obvio, ¿no? Dicho de tus palabras, sujeto de varones y minimizadas a espacios evidentemente domésticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre historia de género y la historia de las mujeres? ¿Cómo debemos comprenderla o entenderla? O Fíjate aproximarnos que, a ella. claro, cómo mirar estas dos maneras metodológicas de analizarlas. Cuando yo empecé a hacer las tesis, ambas de licenciatura de la licenciatura y la maestría, que hablé de las indias, me recuerdo mucho que mi directora me decía, oye, pero no vamos a hacer historia de género porque vamos a hablar de las mujeres. Y entonces yo decía, pero no, porque el género son dos, es un hombre, es mujer, ¿no? Entonces tendría yo que también involucrarme, hacer un análisis más complementario de los dos y yo quisiera enfocarme en ellas. Y entonces ella me decía, oh, entonces tenemos que aclarar la diferencia. Nosotros queremos hablar de historia de las mujeres, ¿por qué, Mónica? Desde ahí ella me cuestionaba, ¿por qué historia de las mujeres y no historia de género? Y siempre me pareció al leer la historiografía y la metodología de la historia, que la historia de las mujeres era un poco más flexible, más amplia, menos pragmática, menos sometida a formatos, ¿no? De un concepto como género que actualmente es delicado en el aspecto a qué te refieres, hay más, cómo es esto, hombre, mujer, hombres, en fin, todo lo que vivimos actualmente. Y la historia de las mujeres nos permite ser más universales, pues es una historia de ellas dentro de realidades, ¿no? Junto con otros, con el otro actor llamado hombre, pero la historia de ellas es ellas, ese es el centro, ¿no? Y en la historia de género sí te obliga a mirar al otro. Eso también era un riesgo porque también mi asesora me decía, bueno, pero si quitas a otra parte, estás cayendo en lo que no quieres caer, de focalizar a las mujeres, pero como un aspecto único. Dijo, no, porque la historia, insisto en el asunto de la historia de las mujeres, es más flexible esa metodología. Cuando dices, quiero hablar de ellas en su devenir histórico, en esa forma en que se desenvolvían en la época colonial, quiero mirarlas, ¿no? Y además mi mirada iba a ser hacia los tumultos, hacia las rebeliones, hacia cómo ellas participaban en motines en la licenciatura, y en la maestría las quería ver en política, porque ahí estaban, las quería ver en la economía, ¿no? Administrando haciendas, o sea, yo las quería ver ahí y quería ver cómo era ese desplazamiento sin que esto se vuelva un tema único de que solo las mujeres me importan, los varones no hacían nada, o sea, no. Quiero mirarlas, porque insisto, yo quería mirar aquello que no se dice. Se dice que era un mundo de varones, pero no era cierto.
Se dice que las mujeres eran sumisas, sometidas en un patriarcado, sí, sí había un patriarcado, pero no estaban inertes, pues, ¿no? Y la historia y la metodología, a partir de la historia de las mujeres, eso me iba a permitir una flexibilidad a mirarlas de manera universal en ese devenir. Por eso es que hay que tener cuidado en lo que queremos hacer como historiadores y qué lado de la historia queremos plantear. Y la mía era esa, una historia de las mujeres sin ser radical, sin ser pragmática, pero mirarlas a ellas en su desenvolvimiento. Por eso elegí Historia de las Mujeres. qué maravilla, doctora Mónica, querida amiga. La verdad, de tus propias palabras, pues estos estudios sobre las mujeres te llevaron en un primer momento a las Indias, luego a observar el dinamismo, la versatilidad, la violencia, las múltiples estrategias que siempre tuvieron a la mano para desarrollarse en ese mundo en apariencia plenamente masculina, dicha por tu propia pluma. Entonces, tú observas que estas mujeres involucradas y siendo partícipes activas de una vida política en la economía y también observas el ambiente social de la Nueva España. Entonces, ¿cómo visualizas el papel de nosotras las mujeres en esa época? Muy dinámico, Alma. No tienes una idea. Yo quedé fascinada con encontrarme a todo tipo de mujeres, porque mi idea eran las indias, pero después las indias me llevaron a las españolas, y luego las españolas me llevaron a las negras esclavas, y luego las negras me llevaron a las mulatas, y las mulatas me llevaron a las mestizas, a las castizas. Y entonces las encontraba en todo, Alma, en todo. O sea, cuando vi los motines, las vi involucradas en política. Yo dije, no es cierto, porque claro, no las vamos a encontrar siendo gobernadoras de un pueblo, eso sí, ¿no? Pero sí las vas a encontrar siendo partícipes de las elecciones, de las conspiraciones, de las estrategias que se usaban en los juzgados, en los tribunales, para que la facción que ellas apoyaban, que casi siempre era el marido, el hermano, ¿no? Triunfara en el cabildo. Entonces, las veo muy dinámicas, las veo involucradas, como te decía al inicio, las veo exigiendo justicia, exigiendo sus espacios, pero ojo, es un momento distinto al nuestro. Eso quiero que quede bien claro, porque con el tema de las mujeres actualmente, cuando yo hablo de esto que yo encuentro en el pasado, a veces no gusta mucho porque es otra época, y entonces siempre trato de invitar a que veamos esa época, que entendamos esa época y entendamos a las mujeres de esa época, porque esas mujeres de ese momento no buscan esa esfera pública, no la piensan, no porque estén sometidas, sino porque no la piensan así, pero están ahí, están en la economía de todo, ¿no? Ahí están involucradas, hay algo bien interesante que me gustaría compartirles. Yo veo una complementariedad entre hombre y mujer. No quiero hablar de lo ideal, o sea, no quiero decir, ay, qué bonito era. No, pero sí creo que hay una atmósfera, ambiente social, donde el hombre no, en el caso de los indígenas, por ejemplo, el hombre no se ve, no se siente mal, o no parece que le perjudique que sea una mujer la que esté dando una orden, por ejemplo, cuando estaban en un tumulto. No parece que eso le parezca mal, pues, ¿no? A ellas no les parece mal el que sea el marido al que hay que estar empujando. En el caso de las españolas, que también fueron las más vistas, la verdad es que las sufrieron más que cualquier otra casta desde mi perspectiva, porque eran las más vistas, las que se les exigía socialmente tener un comportamiento adecuado, porque eran las cristianas, ¿no? Eran las mujeres de la conquista, los españoles, pues eran los dominantes, y entonces a ellas se les exigían comportamientos más pudorosos, más recatados, más convencionales, en fin. Y entonces, pero con todo y eso, podían renunciar a ciertas leyes,
e ir a litigar, a hacer juicios, abandonaban esas leyes de protección, pero se amparaban a otras. Y entonces, esa es una parte interesante de la época. En la época, el rey tenía que ejercer justicia a todos, vasallos, súbditos. Y aquí en esta época, el motor principal para las mujeres es ser mujer. Porque al ser mujer, en el ideal de la época eras ser sí débil, sí, claro, sí, sumisa, sí, por supuesto, sí, no eras muy entendida, en fin, todo este esquema que no nos gusta actualmente que se mencione, bueno, pues ahí era así, entonces, por tanto, por ser mujer te tengo que cuidar y permitirte que sueltes unas leyes, pero te tengo que amparar en otras. Y ellas lo reconocen y ellas lo usan. Había muchos españoles, yo llego a reclamar que mi esposo me está robando mis propiedades, y entonces le dicen, pero tienes que renunciar a las leyes del toro y a las leyes que te protegen, sí, a lo que era el sistema tutorial masculino. Renuncio. Ok, y entonces en ese momento entraba la ley del rey y decía, yo te tengo que amparar por ser mujer. Porque al soltar la parte tutorial, o sí, del varón, yo como rey, como representante, te cobijo, porque es mi obligación. Y además porque eres indefensa, porque te tengo que proteger. Y entonces ella decía, sí, pues yo sé. Entonces ahora voy con todas las de la ley a pedir esto y esto y esto y que lo metan a la cárcel. Y lo metían a la cárcel, Alma. Porque el rey tenía que cumplir con su labor, y su labor era proteger a la mujer. Y en esa protección, que era legal, era jurídica, ellas se movían. Ya ni te digo las indias tenían el privilegio de eso. Primero, ser indias y ser mujer. Pues era mucho más. Los indios tenían privilegios como también responsabilidades, ¿no? No quiero nada más ponerlo lo bonito, pero uno de los tantos eran que sus juicios eran sumarios, sí o sí. Y si eras mujer, había que tratarte con benignidad, había que tratarte con suavidad, decían ellos, porque eres una mujer y a la mujer se le trata bien, incluso frente a la ley. Entonces el rey tenía que proteger eso y ellas lo sabían, porque además apelaban a eso. Todos cuando iban las mujeres indias principalmente, cuando eran asuntos, por ejemplo, de los tumultos y que las detenían y empezaban a hacer el juicio y los testigos, a ver tú, Mónica, ¿por qué estuviste en el tumulto y a ti te encontraron con una piedra en la mano y que se la habías aventado al padre? Y entonces ella decía, no, no es cierto. Yo no sabía nada, porque además yo soy una viuda pobre. Yo no tengo a nadie en quien me proteja. Y entonces a mí me dijo doña Chona que tenía que estar aquí, que porque iban a dar de comer, y como yo no tengo nada ni dónde vivir, y ese era el discurso, Alma. El discurso siempre es, soy pobre, viuda, sola, abandonada, ¿no? Y ese era un argumento jurídico. No era que se pusieran a chillar, sino era un argumento jurídico. En ese momento, el ser desprotegida y ser pobre tenía que ser forzosamente atendido por el rey. Y entonces las mujeres usaban constantemente estos argumentos. Vienen las mestizas, y las mestizas, las castizas, las mulatas libres, hacían uso de sus propios tribunales, ¿no? Porque no tenían el Juzgado General de Indios. Esa era otra cosa que sí tenían los indios, tenían su propio tribunal y las otras ventanas abiertas. Tenían muchas ventanas a donde acudir ellos. Las otras calidades, pues no tanto, pero también acudían, también tenían sus propias estrategias, ¿no? Las tenías como vendedoras, las tenías incluso como dueñas de cuadrillas de mulas que vendían pulque, que vendían pues lo que vendían en su región, ¿no? Entonces, ahí las ves litigando incluso en contra de un alcalde mayor porque les cobra más alcabalas. Y entonces entraba, insisto, nuevamente, se le contestaba al alcalde, permítase la Mónica Velázquez, mulata libre, con sus mulas, se les entregue su mercancía.
se le recuerda que no puede prohibir esta acción. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí están ellas, no hay modo de evitar verlas. Y ya no te digo de las esclavas, ¿no? En tu momento me oíste, ahí estaban también, exigiendo cambio de amo. No estoy a gusto, quiero otro, me voy. Y sabían el caminito, se iban a las casas de depósitos, se instalaban y esperaban. Y había casos donde ya estaban ellas, ya habían apalabrado con otro dueño de hacienda o un asentista, y le decían, pues ya me escapé, ahora tú haz tu parte y entras el remate, porque pues finalmente eran propiedad de alguien, ¿no? Pero había estrategias también y las usaban. Entonces las veo así, muy dinámicas, están presentes, insisto, no a lo mejor como quisieran verlas actualmente, pero ahí están. Y están a todo lo que dan, ¿eh? Sí, no se limitan. Me encanta por eso desde tu misma pluma y tu voz, cuando tú dices, cuando pluralizan las mujeres, pues es porque al estudiar a las indias, y así lo acabas de definir, ves sus particularidades, todo lo que nos estás diciendo es realmente asombroso, fantástico, la manera como ellas accionan en ese momento, ¿no? Las castas sociales, las esclavas, las mulatas, las españolas, las mestizas, sus desplazamientos que involucraban el todo en esa época. Qué bárbara, Mónica, 21 horas. qué maravilla de entrevista. Nos abres un escenario completamente desconocido para nosotros y muy, muy interesante. ¿Qué le dirías a las mujeres de hoy después de haber encontrado en tus investigaciones un mundo femenino, pues no tan oprimido, ¿no? Como a veces llegamos a pensar. ¿Cuál sería tu comentario? Sí, no las encuentro así, ¿eh? O sea, definitivamente no. Y esta última pregunta me gusta mucho porque es un momento de muchos cambios, ¿no? Con los ojos del tiempo y mis investigaciones, lo que le diría a las mujeres actualmente es no invisibilicen la historia de estas mujeres, porque si nos cegamos a verlas dinámicas, a verlas involucradas, ¿no? Al verlas no sometidas, aunque la época nos la hayan dicho o nos parezca que sea dominada por los varones, no nos casemos con esa idea y no queramos cegarnos a que hubo mujeres y que han habido mujeres en nuestro país, voy a hablar de nuestro país, que han estado ahí, ¿no? Cuando yo te mandaba el tema, rebeliones, mi título, incluso en la tesis de licenciatura, no es porque siempre estén confrontando y siempre estén peleando, no, es porque ellas se mueven, ¿no? Sí frente a un mundo de varones, pero en constante movimiento, ¿no? En constante cambio. Van con el flujo de las necesidades que la sociedad de ese momento va creando y va generando, y ellas van en ese sentido. O sea, no se quedan atrás en ningún momento. Ahí están. Entonces, las mujeres actuales tenemos que mirar esas épocas para mirarlas a ellas, porque si solo vamos reproduciendo la idea de patriarcados, de sometimiento, estamos eliminando la historia de todas ellas que hayan estado, ¿no? Que estuvieron y que hicieron parte y que forman parte de lo que hoy por hoy se ha ido logrando. Estoy completamente segura, después de verlas en estas dos investigaciones que me apasionaron, a mí verdaderamente me vi y vi a muchas mujeres en estas dos tesis, porque insisto, yo quería ver a las indias, entonces cuando yo las veía, siempre veía a esa mujer dinámica. Ahí está, no sé si yo no querría ponerle detrás, a un lado de los varones, simplemente están con ellos porque tienen las mismas necesidades, las mismas problemáticas, ¿no? El hombre también, por muy inmundo de varones que fuera, pues no todos eran iguales, o sea, también había unos más iguales que otros. Entonces, esas diferencias, pues también las vivían ellos, ¿no?
y no solo ellas. Entonces, yo invitaría a las mujeres jóvenes de hoy y las no tan jóvenes como nosotros, que pensemos en ellas, pero sin invisibilizar su desarrollo, su historia, porque su historia es muy rica y nos enseña mucho que sin violencia, ¿no? Sin, sin querer apoderarnos del poder, porque el poder ya lo tenían, ¿no? Insisto, no a lo mejor como en el presente lo queremos, es otro momento pero en ese momento ellas tenían poder. Lo tenían con su familia, lo tenían con el marido, ¿no? Diferente, pero lo tenían. Y estoy plenamente segura que las mujeres en México han logrado hasta donde hemos llegado ahora porque han querido, ¿no? Sí, sí se está complicando mucho actualmente, pero no es que antes no se hubiera complicado o que hubiera sido peor o mejor que ahora. Las mujeres siempre están ahí presentes con un gran poder, ¿no? No sé si, insisto, no sé si adelante, atrás, a un lado, pero ahí están, o sea, es que eso es lo que no tenemos que omitir. Ahí están y han estado. Entonces, yo invito a las mujeres a mirarnos no desde un patriarcado, no desde una época que, que malamente nos la han enseñado en las escuelas, ¿no? Porque además se sigue diciendo que pues es que los españoles nos conquistaron y nos quitaron nuestra cultura. Sigo apelando a que seamos más cautos, ¿no? A que miremos esa historia no tan oscura, que la miremos con otros ojos para rescatar una historia que por alguna razón nosotras mismas las hemos querido ocultar, no solo los varones, ¿no? Hace poco, fíjate, Alma, veía una tesis que me espantó mucho. Era una tesis de una chica de licenciatura, si mal no recuerdo, y entonces en esa tesis ella decía que las mujeres en el siglo XIX y principios del XX éramos como perritos que nos dominaban los hombres y que no podíamos hacer otra cosa más que los que ellos decían. Y entonces yo decía, ¿cómo crees? ¿Por qué dices eso? ¿Y quién le aprobó esta tesis? No es cierto, o sea, sí me explico, se han empezado a escribir una serie de cosas que en lugar de mirarnos hacia nosotras mismas con ojos pues más honorables, o sea, decir que éramos como perritos sometidos, pues ¿qué leíste? O sea, ¿qué historia has visto? ¿No? Yo te demuestro que desde el siglo XVI y antes, desde antes que llegaron los españoles, las mujeres de perritos no tenían nada, ¿no? Poder estaban ahí, tenían poder a su manera y en su momento. Se desplazaban, conocían todas las ventanas, hablando del derecho un poco, pues no iban a los juzgados nada más para ver si alguien las veía, sabían que podían ir, porque si no, no van. Ya sea que alguien les contó, ya sea que alguien les platicó, oye, ¿qué crees que sí puedes ir a reclamar? Tú puedes ir a acusar a fulano de que te robó tu mula, así a eso. O ve a acusar a tu esposo de que te quiere robar tu dinero, tu propiedad, porque ahí están los documentos. Entonces, como que somos como perritos en el 19, tampoco lo creo, ¿no? Tampoco me sonaría que después después de que nos quitamos de los españoles, ahora resulta que como México independiente ya somos perritos, Alma. O sea, ¿cómo? No tendría lógica, ¿no? Entonces, sí me espantó mucho ese fragmento que leí. Dije, ¿cómo es posible que una mujer diga eso de la historia de las mujeres? ¿Qué historia ha leído, Alma? ¿Dónde vio eso? Eso me parece muy delicado en un momento de tanto cambio femenino y que buscamos cambios. Sí, indiscutiblemente por eso es la riqueza y la importancia de estos minutos que tan gentilmente nos ha regalado mi querida doctora Mónica
estos temas, la verdad, y como tú misma lo dices, textualmente te cito, la realidad siempre demostró que ninguna mirada varonil, por más radical que está fuera, evitaba la complementariedad de hombres y mujeres viviendo una misma realidad colonial. Puntos suspensivos, te cierro las comillas y te cito. Qué maravillosa entrevista. Muchas gracias, Alma. Se fue el tiempo volando, volando. Estamos sobre los 30 minutos, pero espero que no sea la primera. Sí es la primera, pero no la última, La de última. muchas más, porque es un tema apasionante. La Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto PAPIME-P 300-922, modelo Centennial de enseñanza para nuevos y mejores abogados, plataforma EJA, otorga, orgullosamente y muy honrados, la presente constancia a la doctora Mónica Velázquez Sandoval por su destacada participación en la sección denominada entrevista con una verdadera experta, en la que se abordó el tema rebeliones femeninas en la Nueva España en el siglo XVIII, llevada a cabo el día de hoy, 10 de octubre del 2023, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, vía remota. Suscribe el corresponsable del proyecto, el doctor Ruperto Patiño Manfred, y la de la voz, Alma de Los Ángeles Rioles. Muchísimas gracias, querida doctora Mónica. Quedamos comprometidas para otra nueva entrevista. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Alma. Un honor, mi querida. Al revés, gracias. A ti.